Dime la verdad. Tu cocina está llena de cosas que guardas porque todavía sirven, pero que en realidad jamás usas. Y peor, ni siquiera te das cuenta de que están robándote espacio todos los días. Te lo voy a decir sin rodeos, tu cocina no está desordenada por falta de espacio, está desordenada porque guardas basura disfrazada de recuerdos y, por si acaso. La primera cosa inútil son los imanes viejos del refrigerador. Los imanes del refrigerador son uno de esos pequeños detalles que parecen inofensivos, pero que en realidad dicen mucho más de lo que imaginas. ¿Te has detenido a mirar los tuyos últimamente? Muchos ya no se leen, están desteñidos, quebrados, con bordes que se caen a pedazos o con números de teléfono de negocios que ni siquiera existen. Y sin darte cuenta, tu cocina, que debería ser un espacio limpio, organizado y agradable, termina pareciendo un tablero de anuncios viejos en lugar del corazón de tu casa. Es fuerte, pero es la verdad, esos imanes que llevas años pegando con cariño no son recuerdos, son basura visual que te impide ver tu cocina como realmente podría lucir. Piensa en esto, cuando una visita entra a tu cocina, el refrigerador es lo primero que sus ojos captan. ¿Qué impresión crees que da ver un montón de plásticos gastados, con letras borradas, promocionando una pizzería que cerró hace 15 años? Aunque tú ya estés tan acostumbrada a verlos que ni los notas, tus invitados sí lo ven, y lo que proyecta no es historia ni nostalgia, sino desorden y descuido. Y lo más curioso es que la mayoría de las veces esos imanes no cumplen ninguna función real. Ya no sujetan papeles, no sostienen fotos y ni siquiera sirven para recordar nada útil. Se han convertido en adornos rotos de los que nunca te deshiciste. Y aquí te hago una pregunta incómoda. ¿Qué es lo que realmente guardas cuando no tiras esos imanes? Porque si lo piensas, no es el plástico, no es la publicidad. Lo que guardas es la idea de que algún día ese recuerdo tendrá sentido. Pero ese algún día nunca llega. Lo que sí llega es más polvo, más grasa de la cocina pegada en los bordes, más sensación de que tu espacio se achica. Y cada vez que pasas frente al refrigerador, aunque no seas consciente, tu cerebro recibe ese mensaje de saturación. No son solo imanes viejos, es ruido visual que roba calma y armonía a tu casa. El día que te atrevas a quitarlos todos, vas a notar un cambio inmediato. El refrigerador se verá más grande, más limpio, más elegante. Ese simple gesto hará que tu cocina se sienta más espaciosa y ordenada. Lo mejor es que no necesitas gastar nada, basta con decidirte a despegar lo que sobra. Te aseguro que al hacerlo, vas a preguntarte por qué esperaste tantos años para hacerlo. Antes de seguir con la segunda, suscríbete al canal y dale me gusta, porque aquí te muestro cosas que nadie se atreve a decirte de tu casa. La segunda cosa son los manuales y cajas de electrodomésticos que ya botaste o que nunca vas a necesitar. Los manuales y las cajas de electrodomésticos son uno de esos engaños silenciosos en la cocina. Al principio parece lógico guardarlos, piensas que tal vez algún día necesitarás leer el manual o que la caja puede servir para guardar algo. Pero la realidad es otra, pasan los años, el electrodoméstico se rompe, lo botas, y la caja o el manual siguen ahí, ocupando espacio como si todavía tuvieran sentido. Y lo más duro es que, en muchos casos, ni siquiera recuerdas de qué aparato eran esos papeles amarillentos o esas cajas aplastadas. Guardar la caja de la tostadora no te hace una persona más ordenada, al contrario, te convierte en alguien que acumula basura disfrazada de previsión. Las cajas, en particular, son un verdadero estorbo. Son grandes, incómodas, se doblan y terminan llenándose de polvo y grasa en los rincones más escondidos de tu cocina. Ocupan espacio en armarios que podrías estar usando para algo realmente útil. Y lo peor, ¿cuándo fue la última vez que realmente usaste una de esas cajas? Nunca. Si se daña tu licuadora, la vas a llevar al servicio técnico en una bolsa cualquiera, no en la caja original que ya está toda vencida. Guardar esas cajas es una mentira que te cuentas a ti misma para no reconocer que tienes miedo de soltar cosas inútiles. Y ni hablar de los manuales. Antes podían tener sentido, pero hoy en día todos los manuales están disponibles en internet, incluso en formato de video paso a paso. ¿Para qué sigues guardando esas hojas dobladas y manchadas de aceite que ya ni siquiera alcanzas a leer? ¿Te has dado cuenta de que acumulas manuales de aparatos que ya no existen en tu casa? La plancha que botaste hace 10 años, el microondas que dejó de funcionar en el 2005, la olla eléctrica que prestaste y nunca volvió. Esos manuales no son recuerdos, son papeles muertos que te atan a cosas que ya no están. Aquí viene lo más fuerte, cuando guardas cajas y manuales que ya no sirven, lo que en realidad estás guardando no es cartón y papel, sino miedo. Miedo a soltar, miedo a quedarte sin, miedo a no estar preparada. Pero ese miedo es una trampa.
Cada rincón ocupado por una caja vacía es un espacio que le estás robando a tu presente, a la comodidad de tu cocina y a tu tranquilidad mental. Imagínate abrir un mueble, y en lugar de ver un montón de cartones apilados sin sentido, encontrarte con espacio libre para organizar lo que sí usas cada día. Imagínate no tener que luchar con manuales desordenados y hojas que se caen cada vez que abres un cajón. Ese vacío que tanto temes, ese espacio libre, es en realidad lo que te devolverá paz y orden. El día que saques todas esas cajas y manuales inútiles, vas a sentir un alivio inmediato. Tu cocina va a respirar. Y tú también. La tercera, recetas impresas de revistas viejas. Las recetas impresas de revistas viejas son uno de esos lastres ocultos que pocas veces cuestionamos. Seguramente todavía tienes guardados esos recortes de cocina que arrancaste en los años 80 o 90, con la ilusión de que un día ibas a preparar esa torta de chocolate perfecta o ese pastel salado que veías tan apetitoso en la foto. Tal vez incluso las doblaste con cuidado, las plastificaste con cinta adhesiva para que no se rompieran, y las guardaste en una carpeta o en un cajón. Pero seamos sinceras, ¿cuántas veces en la última década abriste una de esas revistas y realmente cocinaste con ella? La respuesta probablemente es ninguna. Lo que hoy tienes ahí ya no son recetas, son hojas amarillentas, manchadas de aceite y grasa, llenas de polvo, a veces hasta pegajosas de tanto tiempo olvidadas. Se convirtieron en fantasmas de una promesa que nunca cumpliste. Y cada vez que las ves, aunque sea de reojo, tu cerebro revive ese algún día que nunca llega. Es un recordatorio silencioso de todas esas veces que pensaste voy a probarla y que siempre terminaste diciendo mejor mañana. Pero el mañana ya pasaron 20 años, y esas páginas siguen ahí, ocupando espacio. Lo más irónico es que hoy, cualquier receta que quieras preparar está a un clic de distancia. No necesitas buscar una revista rota ni pelear con hojas que se deshacen en tus manos. Internet te ofrece miles de recetas, con videos paso a paso, con fotos actuales, con comentarios de personas que ya las probaron y te dicen si funcionan o no. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir acumulando papeles viejos que ya ni siquiera son confiables? Porque, seamos honestas, algunos ingredientes ni existen igual que antes, los tiempos de cocción han cambiado, y esas recetas impresas no tienen nada que ver con la forma en que cocinamos hoy. Y aquí te voy a decir algo que quizá duela, muchas veces esas revistas de recetas no las guardas porque las uses, sino porque representan otra cosa. Un recuerdo de cuando eras más joven, de cuando pensabas que ibas a cocinar más, de cuando querías impresionar a tu familia con platos elaborados. Pero no son más que símbolos de una expectativa que ya no corresponde a tu vida actual. Y aferrarte a ellas es como aferrarte a una versión pasada de ti misma que ya no existe. Déjame preguntarte algo incómodo. ¿De qué te sirve guardar esa revista de 1997 con recetas de ensaladas modernas si llevas más de 20 años sin abrirla? ¿No crees que lo único que hace es ocupar espacio, absorber grasa y recordarte lo que no hiciste? Tal vez suene duro, pero mientras más acumulas esos papeles inútiles, menos espacio le das a lo que sí importa, una cocina práctica, limpia y preparada para lo que realmente cocinas hoy. El día que te decidas a tomar esa pila de revistas y recortes, y los saques de tu cocina de una vez por todas, vas a sentir una ligereza increíble. Ese espacio libre no solo será físico, también será mental. Porque no se trata de soltar recetas, se trata de soltar culpas y pendientes que ya no tienen cabida en tu vida. Lo que realmente necesitas no está en una página amarillenta guardada en el fondo de un cajón, está en tu presente, en tu capacidad de elegir lo que cocinas y disfrutas hoy. La cuarta, frascos de vidrio que nunca usas. Los frascos de vidrio son uno de los engaños más comunes en la cocina. Guardar uno más parece inofensivo, incluso lógico. Piensas que algún día te servirá para guardar arroz, porotos, harina o quizá para hacer una conserva casera que sueñas con preparar. El problema es que ese algún día casi nunca llega. Y mientras tanto, tu cocina se va llenando poco a poco de frascos vacíos que se acumulan en lo alto de los muebles, en la despensa, en cajones y hasta debajo del lavaplatos. Lo que empezó como una idea práctica se convierte en una pila inútil de vidrio que ocupa espacio, atrae polvo, grasa y hasta bichitos. Piensa en la última vez que realmente usaste uno de esos frascos para algo concreto. No hablo de la ilusión de lo voy a usar, sino de la realidad. ¿Cuándo fue la última vez que de verdad lo llenaste, lo cerraste y lo mantuviste en uso? La mayoría de las veces esos frascos terminan vacíos, esperando una función que nunca llega. Y cuando por fin decides usarlos, te das cuenta de que están mal lavados, huelen a pepinillo o salsa de tomate, y al final prefieres usar un recipiente nuevo o uno que realmente está limpio y listo. Entonces,
¿Para qué sigues guardando 20 frascos idénticos que jamás cumplen su propósito? Lo más duro de reconocer es que esos frascos vacíos representan otra cosa, representan excusas. Excusas para no votar, excusas para sentir que estás aprovechando algo, excusas para no aceptar que a veces acumulas más de lo que usas. Porque si fueras honesta contigo misma, sabrías que no necesitas 20 frascos, con 2 o 3 de buen tamaño es más que suficiente para cualquier uso real en tu cocina. El resto son estorbos. Y aquí viene la parte incómoda, muchas veces esos frascos los guardas porque sientes culpa. Culpa de botar algo que todavía sirve. Pero, ¿sirve de verdad? ¿Sirve si está apilado en lo alto de un mueble acumulando grasa? ¿Sirve si cada vez que limpias lo tienes que mover de un lado a otro sin que jamás cumpla una función? No, lo único que está haciendo es quitarte paz y espacio. Esa sensación de algún día lo voy a necesitar es una mentira que te encadena a objetos vacíos. Imagina por un momento abrir tu despensa y no tener esa fila interminable de frascos sin tapa, con etiquetas medio arrancadas, que se ven feos y que nunca usas. Imagina ver solo los frascos que realmente empleas a diario, uno con azúcar, otro con café, otro con arroz. El resto, nada. Espacio libre. Orden. Limpieza. Esa visión no es imposible, pero requiere que te atrevas a soltar lo innecesario. Y quiero que te hagas una pregunta. ¿Acaso tu cocina es un lugar para cocinar y disfrutar, o un depósito de frascos vacíos? Porque cada frasco que guardas por si acaso, es un recordatorio de que estás sacrificando tu tranquilidad por un objeto que no te da nada a cambio. El día que decidas sacar todos esos frascos que nunca usas, tu cocina se va a sentir más liviana, más clara, más tuya. Y tú también vas a sentirte más libre. La quinta, paños y manteles manchados de grasa que nunca se limpian. Los paños y los manteles manchados de grasa son una de esas cosas que nadie quiere admitir que guarda. Están ahí, doblados en un cajón, apilados junto con los que sí usas, pero sabes perfectamente que jamás los vas a sacar para ponerlos en la mesa o para limpiar algo. Están percudidos, con manchas que nunca salen, algunos hasta huelen raro porque llevan años guardados. Y aún así, por alguna razón, los doblas y los vuelves a guardar como si algún día fueran a revivir, como si en algún momento fueran a volver a ser útiles. Pero déjame decírtelo claro, ese día nunca va a llegar. Lo que realmente pasa es que te da lástima tirarlos. Te dices a ti misma, es que todavía se puede usar para limpiar el piso, o quizá para secar algo muy sucio. Y al final, nunca los usas ni para eso. Lo único que haces es moverlos de un lado a otro, guardarlos debajo de los limpios, esconderlos para que no se vean, y seguir cargando con telas que ya cumplieron su vida útil hace años. Porque un paño que huele a grasa vieja, un mantel con manchas que ni el cloro ni el sol logran sacar, ya no sirve. Y mientras sigas guardándolos, tu cajón seguirá lleno de basura disfrazada de textiles. Y aquí viene lo más incómodo, esos paños y manteles manchados muchas veces son testigos de tu pasado. Tal vez fueron un regalo, tal vez los usaste cuando tus hijos eran pequeños, tal vez recuerdan reuniones familiares. Y sin darte cuenta, te aferras a ellos como si fuesen recuerdos, cuando en realidad lo único que tienes frente a ti es un trapo sucio que ya no cumple ninguna función. Y dime con honestidad, ¿quieres que tu cocina esté llena de recuerdos bonitos o de manchas que ya no salen? Porque la diferencia entre soltar y guardar está en entender que la memoria no está en el mantel, está en ti, en tu corazón y en tu historia. Además, hay algo que pocas personas se atreven a reconocer: tener paños y manteles manchados guardados junto a los que sí usas, te roba paz. Cada vez que abres el cajón y los ves, aunque no lo digas, tu cerebro recibe el mensaje de que hay desorden, de que hay algo sucio escondido. Y lo peor, muchas veces ocupan espacio que podrías estar utilizando para lo que sí necesitas a diario, como paños limpios y frescos que realmente te hacen sentir bien cuando los usas. Pregúntate con total sinceridad, ¿qué te impide tirarlos? ¿Crees que estás siendo práctica por guardarlos? ¿O en el fondo es miedo a soltar, miedo a aceptar que algunas cosas ya cumplieron su ciclo? Porque la verdad es esta: doblar y esconder un trapo percudido no es ser práctica, es ser acumuladora. Y cada vez que lo haces, te encadenas más al desorden. El día que abras ese cajón, tomes todos esos paños y manteles manchados y los saques de tu cocina, te aseguro que vas a sentir alivio. Un alivio profundo, como si hubieras quitado un peso de encima. Porque más allá de liberar espacio, vas a liberar tu mente de la culpa y de esa sensación de suciedad escondida. Y cuando veas tus cajones llenos solo de paños limpios, ordenados, listos para usarse, vas a entender que tu cocina merece reflejar limpieza y frescura, no un cementerio de telas manchadas. La sexta,
vasos de promoción de marcas de gaseosa, cerveza o heladerías. Los vasos de promoción son una de las trampas más comunes en la cocina, y probablemente una de las más vergonzosas de reconocer. Todos, en algún momento, hemos caído en la tentación de guardarlos. Te los dieron con una gaseosa, venían de regalo con una promo de cerveza, o los regalaban en una heladería cuando llevabas a los niños. En ese momento parecían un premio, algo útil, incluso hasta divertido. Pero con el paso de los años, esos vasos se transformaron en algo muy distinto. Objetos baratos, rayados, de colores desteñidos, con logos de marcas que ni siquiera representan nada para ti. Y sin embargo, ahí siguen, ocupando espacio en tu mueble como si fueran parte indispensable de tu vajilla. Lo curioso es cómo justificamos guardarlos. Te dices, sirven para el jugo del día a día, para no usar los vasos buenos, o por si algún niño viene de visita. Pero la verdad es otra, nadie quiere tomar jugo en un vaso publicitario, opaco, con rayas profundas que parecen suciedad. Y lo sabes, porque cada vez que vienen visitas, esos vasos son los últimos que ofreces. Los escondes al fondo, eliges otros más presentables, y los dejas ahí, olvidados, acumulando polvo y grasa en la parte trasera del mueble. Entonces, ¿para qué sigues guardando lo que ni tú quieres usar? Aquí viene lo más duro, esos vasos no son recuerdos. No son símbolos de momentos felices con tus hijos o de tardes de helado. Esos recuerdos están en tu corazón, en tu memoria, en las fotos que guardas, no en un pedazo de vidrio barato con el logo de una gaseosa que nadie toma ya. Guardar esos vasos es aferrarse a una ilusión que no tiene nada que ver con lo que realmente valoras. Son objetos que, en lugar de aportar, te quitan espacio, te quitan estética y te quitan la posibilidad de tener una cocina que refleje tu verdadera vida actual. Y dime algo con toda honestidad. ¿Qué imagen crees que das cuando alguien abre tu mueble y ve que tu vajilla está llena de vasos promocionales? Puede sonar duro, pero lo que proyectas no es orden ni practicidad, sino descuido. Proyectas que no te importa tomar en objetos feos y gastados. Y si en tu interior piensas, a mí me da lo mismo, igual sirven, la pregunta real es, ¿quieres que tu cocina sea un espacio de supervivencia o un espacio de dignidad? Porque aunque parezca una exageración, cada objeto habla de cómo te tratas a ti misma. Los vasos de promoción no son recuerdos, son migajas que las marcas te dejaron para que sientas que te dieron algo extra. Y tú lo aceptaste, lo guardaste, lo acumulaste. Pero esos vasos nunca fueron un regalo real, fueron un truco de marketing. Y tú mereces más que eso. Mereces abrir tu mueble y ver vasos bonitos, limpios, que te hagan sentir bien cada vez que los usas, aunque sean pocos. El día que te decidas a sacar todos esos vasos publicitarios y dejar solo los que realmente usas y disfrutas, vas a notar un cambio inmediato. Tu cocina va a dejar de verse como un local de comida rápida y va a empezar a sentirse como un hogar. Porque créeme, no necesitas 20 vasos con logos de gaseosas que ya ni se venden. Con unos pocos vasos de verdad, elegidos con amor, tu cocina va a reflejar orden, cuidado y respeto hacia ti misma. La séptima, adornos inútiles en la cocina. Los adornos inútiles en la cocina son una de esas cosas que parecen inofensivas, incluso tiernas, pero que en realidad le quitan vida y frescura a tu hogar. ¿Cuántas figuritas de plástico tienes en los estantes? ¿Cuántos jarroncitos con flores de tela llenos de polvo permanecen en lo alto de los muebles? ¿Cuántos gallitos de cerámica llevas años guardando porque alguien te dijo que dan buena suerte? Dime con honestidad, ¿de verdad crees que eso hace ver tu cocina más bonita? ¿O simplemente son objetos que se convirtieron en parte del paisaje y que ni siquiera notas hasta que te los mencionan? El problema con estos adornos no es solo que ocupen espacio, sino que generan un efecto visual de saturación. Cada cosita extra que tienes en un rincón le roba limpieza y amplitud a tu cocina. Piensa en esas flores de tela, que alguna vez fueron de colores vivos, pero hoy lucen apagadas, pegajosas de grasa y cubiertas de polvo. O en ese gallo de cerámica que ya tiene una patita quebrada y al que cada cierto tiempo le pasas un trapito, como si con eso le devolvieras dignidad. Lo cierto es que no suman nada. Al contrario, hacen ver tu cocina más vieja, más cansada, más descuidada. Y aquí viene la parte más fuerte, muchos de esos adornos los guardas no porque te gusten, sino porque alguien te los regaló o porque toda la vida han estado ahí. Te aferras a ellos como si fueran parte de tu historia, cuando en realidad son simples objetos que ya cumplieron su tiempo. Y mantenerlos es como mantener cicatrices abiertas en tu casa, recuerdan costumbres pasadas, creencias antiguas y decoraciones que ya no tienen nada que ver con lo que eres hoy. ¿De verdad quieres que tu cocina sea un museo de lo viejo,
¿O quieres que sea un espacio vivo y actual que refleje quién eres en este momento? Cada adorno innecesario en tu cocina es un ladrón silencioso de energía. Parece exagerado, pero piensa, cada vez que limpias, tienes que levantarlos, pasarles un trapo, volver a colocarlos. Es tiempo que pierdes cuidando algo que ni siquiera disfrutas. Y, en el fondo, sabes que si mañana desaparecieran, no los extrañarías. Lo único que te retiene es la costumbre, la idea equivocada de que un día te harán falta o de que queda feo si no pongo nada. Pero te aseguro que lo que de verdad queda feo es un rincón lleno de adornitos viejos, polvorientos y sin vida. Ahora imagina tu cocina sin esos objetos. Estantes despejados, superficies limpias, luz entrando sin obstáculos visuales. De pronto tu cocina se vería más amplia, más moderna, más fresca. Y lo mejor, no tendrías que gastar ni un peso en redecorar, solo necesitas quitar lo que sobra. Esa transformación es mucho más poderosa de lo que crees, porque no es solo estética, es emocional. Te libera de objetos que nunca tuvieron un valor real y que solo acumulaban polvo en tu vida. Pregúntate algo incómodo: si tu cocina hablara, ¿qué diría de ti al estar rodeada de gallitos de cerámica y flores de plástico marchitas? Tal vez diría que tienes miedo de soltar, que te aferras a lo que fue, que escondes desorden detrás de objetos bonitos. Pero cuando te atrevas a sacarlos y a dejar espacio limpio, tu cocina empezará a decir otra cosa: que aquí vive alguien que se respeta, que elige lo esencial, que prefiere calidad antes que acumulación. El día que te deshagas de esos adornos inútiles, tu cocina dejará de ser un almacén de figuritas y pasará a ser lo que siempre debió ser, un lugar funcional, limpio y lleno de vida real. Y la octava: medicamentos viejos guardados en la cocina. Los medicamentos viejos en la cocina son, quizá, una de las cosas más peligrosas, y al mismo tiempo, más ignoradas. Muchísimas personas tienen un cajón o una repisa donde van tirando pastillas que sobraron, jarabes a medio terminar, sobres de antibióticos que quedaron incompletos o pomadas que ya nadie usa. Y ahí se quedan, acumulados junto a utensilios, condimentos o hasta servilletas, como si fueran cualquier cosa. El problema es que no son cualquier cosa, son sustancias químicas que caducan, que pierden su efecto, o peor aún, que pueden hacer daño si alguien las toma por error. Y lo más alarmante es que muchos de esos medicamentos vencidos llevan años ahí, ocupando espacio en tu cocina y poniendo en riesgo a tu familia. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que revisaste ese cajón? Si abres ahora mismo, seguramente encontrarás un jarabe espeso, cristalizado, con la tapa pegajosa. O cajas de pastillas con las tiras casi vacías, mezcladas unas con otras, sin caja, sin fecha de vencimiento visible. ¿Y qué pasa cuando alguien en tu casa se siente mal? Vas a ese cajón, tomas lo primero que encuentras y, sin darte cuenta, puedes terminar dándole un medicamento vencido a tu esposo, a tu nieto, o incluso tomándolo tú misma. Eso no solo es inútil, es un riesgo directo para la salud. Pero aquí viene la verdad incómoda. El problema no es que olvides botarlos, sino por qué los sigues guardando. Y la respuesta es simple: porque cuesta aceptar que algo se venció y ya no sirve. Te dices, quizá todavía funciona, me da lástima botarlo porque costó caro, o mejor lo dejo por si algún día lo necesito. Pero no. Los medicamentos no son como una olla o un paño que puedes usar a medias. Cuando caducan, se convierten en veneno. Guardarlos es como guardar veneno en tu cocina. Y cada vez que abres ese cajón, aunque no lo notes, lo que tienes ahí es una bomba de tiempo esperando el descuido de alguien. Además, piensa en lo que significa tener medicamentos en la cocina. Ese espacio debería ser para lo que te alimenta, lo que te nutre, lo que te da vida. No para frascos caducados, para cajas arrugadas de pastillas que ya no sirven. Esa mezcla de comida y medicina vencida refleja algo que tal vez nunca habías pensado: que tu cocina no es el espacio limpio y vital que debería ser, sino un rincón donde escondes cosas que no quieres enfrentar. Y mientras esos medicamentos sigan ahí, cada vez que abras el cajón, consciente o no, cargarás con esa sensación de suciedad y descuido. El día que decidas abrir ese cajón y revisar frasco por frasco, caja por caja, te vas a sorprender de cuánto tiempo llevan ahí. Vas a darte cuenta de que muchos vencieron hace 5, 10 o incluso 15 años. Y te vas a preguntar cómo fuiste capaz de convivir tanto tiempo con basura química en el corazón de tu casa. Sacarlos no es solo un acto de orden, es un acto de amor propio y de protección hacia tu familia. Porque ese espacio que hoy está ocupado por medicamentos muertos, mañana puede estar disponible para cosas que sí aportan vida, especias frescas, utensilios limpios, o simplemente aire y orden. Así que no lo dudes más. Abre ese cajón,
junta todo lo vencido, y sácalo de tu cocina de inmediato. No solo liberarás espacio, también ganarás tranquilidad. Porque no hay nada más poderoso que saber que tu cocina, ese lugar donde alimentas a tu familia, está libre de peligros escondidos y llena solo de lo que realmente nutre y sirve. Ahora dime, ¿cuántas de estas 8 cosas tienes escondidas en tu cocina? Si encontraste al menos una, es hora de aceptar que tu cocina necesita una limpieza a fondo.